Recordando a Gurdjieff, libro primero, capítulo 28. Mis cuestiones y dudas sobre el Prioré y sobre el señor Gurdjieff se apaciguaron después de haber sido obsesivas durante un corto tiempo. Fue un alivio dejarse llevar por la rutina diaria de trabajo, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Después de la muerte de Madame Ostrowski, los únicos cambios obvios que tuvieron lugar en la vida corriente del Prioré fueron que Gurdjieff comenzó a hacer frecuentes viajes de varios días e incluso de 2 semanas, y que cuando estaba en el Prioré había normalmente muchos más huéspedes durante los fines de semana. Cuando iba de viaje llevaba a menudo a 5 o 6 personas consigo, y casi todos esperaban la posibilidad de ser seleccionados para acompañarle. El haber estado de viaje en Vichy, en Diane o alguno de los lugares conocidos que les gustaba visitar, se convirtió en una especie de cachete. La explicación que dio para hacer estos viajes fue que necesitaba viajar y ver más gente a causa de su labor de escritor, lo cual hacía ahora normalmente en cafés y restaurantes, a menudo sentado en medio de un grupo de personas mientras tomaba café. Muchos de los que iban con él estaban ocupados activamente en la traducción de sus escritos a varios idiomas. Además, le gustaba viajar con séquito. Yo le veía menos entonces, principalmente a causa de sus ausencias, que eran más frecuentes. Pero incluso cuando estaba en el Prioré no tenía yo tanto contacto con él como lo había tenido anteriormente. En suma, eso me agradó, pues, aunque mis dudas se habían apaciguado en el sentido de que ya no ocupaban la parte más importante de mi mente, el miedo que me inspiraba y una oculta sospecha sobre los motivos vinieron a sustituir parcialmente mi devoción por él, que hasta entonces había sido completa. No obstante, continué teniendo experiencias con él, accidentales o quizás con cierto propósito. Un día que le esperábamos de vuelta de uno de sus viajes, yo estaba trabajando en la cocina ayudando en la preparación de una de las elaboradas cenas que se servían por lo general los días que él volvía. Al mover un gran puchero de agua hirviendo para echar carbón en el fuego, me lo eché encima, sobre todo en mi brazo derecho. Dejé caer el puchero aullando de dolor y Madame Cherval, la cocinera del día, pidió ayuda a gritos y envió a alguien a llamar al doctor. En vez del doctor apareció Gurdjieff de forma inesperada. Había llegado mucho antes de lo que lo esperábamos. Sin pronunciar una palabra y sin siquiera escuchar las histéricas explicaciones de Madame Cherval, se dirigió hacia mí a grandes pasos, me tomó y me llevó hasta la cocina, quitó los círculos de hierro que tapaban el fuego, cogió mi brazo quemado y lo mantuvo con fuerza sobre el fuego abierto. Probablemente durante unos pocos segundos, aunque a mí me parecieron una eternidad. Me soltó y me dijo muy seria y calmadamente que la forma adecuada de combatir el fuego era con fuego. Dijo que de esa forma no tendrás cicatriz en el brazo, que la quemadura ya está curada. Yo estaba asombrado y muy impresionado, no solamente por el doloroso tratamiento, sino a causa de lo inesperado de su aparición precisamente en ese momento. Parecía ser uno de esos acontecimientos predestinados que yo no podía atribuir simplemente a la coincidencia. Madame Cherval me dijo después que él se fuese que ella había tenido una experiencia similar con él varios años antes y que sabía que lo que había hecho conmigo era el tratamiento adecuado para una quemadura, pero que ella nunca hubiese tenido la fuerza o el coraje de hacerlo. Los dos estuvimos amedrentados durante el resto del día
y Madame Serval estimuló mi tentación de creer que su aparición en ese momento había sido de alguna manera sobrenatural. Seguimos hablando de ello durante muchos días, debido a que, como él había predicho, no solamente no hubo cicatriz, sino que no hubo dolor ni evidencia de quemadura alguna. El trato de Gurdjieff hacia mí tomó una forma diferente, y a pesar de que no había tenido contacto privado con él, a menudo me pareció que me escogía sin razón clara. Unas semanas después de la quemadura, estábamos preparando una gran cena, ya que iba a haber muchos invitados esa noche. El huésped principal era el gendarme que había descubierto a Gurdjieff después de su accidente de automóvil unos veranos antes. Cuando llegó, fue instalado en una de las suntuosas habitaciones de invitados, en el mismo piso que la habitación de Gurdjieff, y fue presentado a todos. Gurdjieff le elogió y nos dijo cuánto le debía a él y todos nosotros a ese hombre. De no haber sido por él, Gurdjieff podría estar muerto. El gendarme, a su vez, contó su versión de la historia y estaba enormemente impresionado con Gurdjieff como persona a causa de dos cosas específicas que habían ocurrido. La primera fue el descubrimiento de Gurdjieff. El gendarme conducía de vuelta a su casa por la noche después del servicio, cuando se encontró con el automóvil destrozado. Y por supuesto, se paró para investigar el accidente. Lo asombroso fue que Gurdjieff, aunque estaba gravemente herido, se las había arreglado para de alguna manera, y evidentemente en estado de shock, salir del coche, coger una almohada y una manta del coche y echarse al lado de la carretera con la almohada debajo de la cabeza y bien tapado con la manta. Teniendo en cuenta la gravedad de las heridas, el gendarme no había podido creer hasta ese día que Gurdjieff hubiese hecho todo eso sin ayuda. La segunda cosa que lo había asombrado fue que, aunque habían pasado 2 años desde su recuperación, Gurdjieff había podido encontrarle y persuadirle por fin de venir al Priouré como su huésped el fin de semana. Evidentemente había alguna razón para asombrarse, aunque yo nunca lo entendí del todo. En los archivos no figuraba el nombre del gendarme ni nada. De todas formas, había sido necesario un gran esfuerzo y persistencia, y el gendarme no podía entender que alguien se hubiese tomado todas esas molestias para agradecerle lo que después de todo era solamente el normal cumplimiento de su obligación. El gendarme se sentó a la mesa en el sitio de honor y Gurdjieff, cuando comenzó la cena, sirvió los vasos de Armagnac para todos como de costumbre. Teníamos que tomar, era una de sus normas, gran cantidad de vasos durante la comida, y él mismo llenaba siempre los vasos. Pero el gendarme puso objeciones. Su respeto y amistad por el señor Gurdjieff no tenía límite, según dijo, pero era completamente incapaz de tomar un licor tan fuerte. Lo que él tomaba era un vaso de vino, y ocasionalmente. Gurdjieff siempre persistía cuando la gente objetaba participar en estos brindis con él, y en este caso fue inflexible. Discutió, rogó, incluso suplicó al gendarme que bebiese con él. Y el gendarme rehusó categóricamente y tan amablemente como pudo. Pero, por fin, Gurdjieff dijo que la cena no podía comenzar sin que el gendarme participase en los brindis, e intentó otro rumbo. Dijo
que cualquier hombre que valiese la pena no solamente tenía que ser capaz de tomar esos vasos, sino que tenía la obligación de hacerlo. Desechó las protestas del hombre y dijo que le enseñaría que el licor no tendría ningún efecto nocivo. Este no es un sitio común, dijo, refiriéndose al Priuré. Aquí hay tal buena voluntad que cualquiera puede beber sin malos efectos. Incluso los niños pueden beber aquí. Y para demostrarlo, me llamó. Yo estaba sirviendo la mesa esa noche. Cuando estuve a su lado, llenó un vaso de los de agua, de Armagnac, y me dijo en ruso que lo tomase de un golpe. Lo hice, a pesar de que nunca había probado un licor tan fuerte. Cuando lo tragué, se me llenaron los ojos de lágrimas y la garganta me quemó. Pero me las arreglé para llegar a la cocina, donde la horrorizada cocinera me dio pan para calmar la garganta. La cocinera era su cuñada y le criticaba muy a menudo. Y me dijo con firmeza que solo un loco obligaría a un niño a tomar esa cosa. Y después me envió de vuelta a mi tarea de camarero. El licor tuvo un efecto inmediato sobre mí, aunque seguí sirviendo a los comensales. Lo hice tambaleándome alrededor de la mesa y empujando los platos. Sentía vértigo y una total despreocupación. Nunca antes en mi vida había experimentado un estado tal de ausencia de preocupaciones y de bienestar. Pensé que era particularmente cómico cuando cada vez que pasaba a su lado, Gurdjieff llamaba la atención sobre mí y sobre mi completa sobriedad. Recuerdo la extraña sensación de separación. Era como si de hecho hubiese salido de los límites de mi cuerpo. Era capaz de observarme a mí mismo, como si fuese desde cierta distancia, a la vez que trotaba alegremente alrededor de la mesa con las pesadas fuentes en mis manos. Me agradó especialmente que el gendarme, evidentemente gracias a mí, cediese y se tomase muchos brindis con el señor Gurdjieff y los demás huéspedes. Me pareció que todo había sido gracias a mí y me felicité por mi gran hazaña, aunque no estuviese muy bien definida. Sin embargo, a pesar de mi buen humor, la cena pareció interminable y fue un gran alivio cuando me fui tambaleando a la cama ya muy tarde. Había estado solo unos minutos, según me pareció, cuando oí el timbre con insistencia. Me quedé sorprendido cuando vi que era de día, y me las arreglé para ponerme la ropa y responder al inevitable pedido de café. Gurdjieff se rió cuando aparecí en su habitación y me preguntó cómo me sentía. Le dije que suponía que estaba todavía borracho y que describí cómo me había sentido la noche anterior. Él asintió sabiamente y me dijo que el licor había producido un estado muy interesante en mí y que si yo pudiese lograr esa clase de conciencia de mí estando sobrio, podía ser un logro muy importante. Entonces me dio las gracias por el papel que había jugado en el experimento con el gendarme y añadió que me había escogido especialmente porque era muy importante que aprendiese cómo beber y también que supiese a mi edad cuáles podían ser los efectos del licor. En el futuro, cuando estés borracho, intenta verte a ti mismo de la misma forma que te viste la última noche. Este puede ser un ejercicio muy bueno para ti. Te ayudará también a no emborracharte. Finaliza aquí el capítulo 28.
continuará.